Hola a todos, espero que estén teniendo una excelente semana, o por lo menos mejor que la mía, que comenzó viendo como mi equipo favorito perdía otra final frente al clásico rival. Pero antes de que siga recordando la tremenda humillación que nos pegaron el domingo y decida lanzarme de las montañas más altas de Perú, ¿por qué mejor no comenzamos con la primera edición de esta nueva sección, en la que responderé a las 3 preguntas más votadas por la comunidad sobre historia, economía, geopolítica y cualquier otro tema repelente de mujeres? Así que ahora, sin más preámbulos, pasemos con la pregunta del gran Gonzalo Alvear, quien cuestiona qué potencia mundial caerá primero, China o los Estados Unidos, y acá la respuesta la tengo más que clara, porque sí, Estados Unidos evidentemente no se encuentra en su mejor momento, el clima político es inestable, la sociedad se ha polarizado, los problemas con las drogas crecen día a día, y sus ciudadanos reclaman un incremento en el costo general de la vida. Bienvenidos al club, amigos, pero si lo comparamos con China, que pareciera tener más problemas que el terapeuta de Batman, los gringos claramente tienen la ventaja. ¿Cómo qué tipo de problemas? Tradujeron Bruce Wayne a Bruno Díaz. ¿No te parece eso un sacrilegio? Me refería a los chinos, en realidad son varios, pero ¿por qué no partimos hablando de su problema con el recurso más esencial para el ser humano, los videos? Hot japonés medieval. Digo, el agua. El gigante asiático es uno de los 13 países que más sufre por la falta de este recurso. 400 de sus ciudades ya tienen problemas para suministrar de agua a la población. En el territorio nacional la disponibilidad es de apenas el 25% del promedio mundial, y tanto por el calentamiento global como por la contaminación de sus ríos es prácticamente seguro que la crisis solo empeorará con el pasar de los años. Las consecuencias de no escuchar los consejos de la primera potencia mundial en el tratamiento de agua, supongo. Aquí está, para los que dicen que Venezuela están las malas, mire. ¿Qué país ustedes han visto que en vez de agua venga chocolate? Por el lado político, aunque indiscutiblemente su dictadura es una de las más exitosas de la historia de la humanidad, el régimen chino sigue siendo eso, una dictadura, un sistema que por su naturaleza poco innovadora y dinámica es significativamente más inestable que una democracia. Me alegro que vivamos en una democracia. Sí, nos gobierna un idiota, pero al menos podemos sacarlo en 5 años. ¿Supieron del nuevo subsidio al IVA, mi presidente carajo? Su nivel de corrupción es mucho mayor al de países como Estados Unidos, España, Rumanía, o... Perdón, los rumanos se robaron el otro ejemplo. Su economía se viene desacelerando desde hace años, y el sector inmobiliario se encuentra gravemente endeudado y temeroso de la presencia de decenas de miles de viviendas listas para ser habitadas, pero que simple y llanamente no tienen compradores. Vegeta, mejor vayamos a pelear a un lugar en donde no haya nadie. Como tú quieras. Pero lo más grave de todo son sin duda los nacimientos. Actualmente el gigante asiático posee una tasa de fecundidad de aproximadamente un hijo por mujer, una cifra tan ridículamente baja que no solo ha causado ya el fin del crecimiento demográfico chino, sino que de mantenerse, de aquí a 2100 se espera que el Reino Medio pierda unas 700 millones de personas, una caída lo suficientemente drástica como para hacer dudar a los expertos, o sea yo, de su capacidad de mantenerse como una superpotencia a mediano y largo plazo. Ahora, antes de que explote mi Xiaomi, ¿por qué no pasamos con la siguiente pregunta, en la que piden que hable de algún país de Europa, África o Asia que me parezca interesante? Pero Sergio, esa pregunta no ganó las elecciones, ni siquiera participó. Pues bienvenido a Venezuela. Ahora, hablando en serio, siento faltar el respeto a la democracia cada 2 publicaciones de la pestaña de comunidad, pero es que cuando leí la pregunta del gran César Ricardo automáticamente pensé en Montenegro, un país europeo habitado en su mayoría por eslavos, o gente parecida a los rusos que hablan un idioma parecido al ruso y que tienen la misma cantidad de traumas infantiles que los rusos, que se encuentra ubicado frente a las costas del mar Mediterráneo, cuenta con esta bandera, y que apenas supera el medio millón de habitantes. Es un país deprimente de Europa del Este, ¿cierto? Sí, un país deprimente de Europa del Este. Lo primero que me llama la atención de Montenegro es su historia, y no me refiero a la de la Edad Media, sino a la de la época posterior a la década de los 90, período en el cual sufrieron la represión del régimen yugoslavo, el colapso de la economía socialista, una difícil transición a una economía de libre mercado, la desaparición de numerosas industrias, una tasa de inflación soñada para un argentino de 116 billones y medio, una pobreza equivalente al 66%,
las devastadoras consecuencias de la guerra de Yugoslavia, la imposición de sanciones internacionales en su contra, y apenas 18 años de soberanía, siendo uno de los países más jóvenes del mundo. Es más seguro e igualitario que todos los países de Latinoamérica y en riqueza solo lo superan los mejores 4 de la región. Lo segundo que me llama la atención de Montenegro es su economía, la cual he denominado como la economía ratista. ¿Y por qué la llamaste así? Porque su moneda oficial es el euro. Vaya, no mencionaste que eran parte de la Unión Europea. No lo son, simplemente dijeron. Pase para acá, diamante para el frío. Y adoptaron esta moneda sin el permiso de Bruselas. ¿Qué quieren que les diga? Tras experimentar en un mes la inflación que un país normal tiene en toda su historia, la gente no es muy propensa a querer mantener su soberanía monetaria. Afortunadamente para mí esta situación crea un escenario bastante divertido, y no solo lo digo porque para entrar a la Unión Europea estos deben abandonar la moneda común, crear una divisa propia, votar la moneda 100% montenegrina, y adoptar nuevamente el euro, sino porque al no poder emitir su propio dinero, para mantener a flote su economía, este pequeño país se ve en la obligación de aplicar el ratismo y asaltar en el sentido no literal a los extranjeros para obtener sus jugosos euros, lo cual ha motivado a Podgorica a invertir un gran porcentaje de su presupuesto anual en la industria turística mediante la mejora de la infraestructura, la promoción del país a nivel internacional, y la construcción/desarrollo de decenas de pueblos costeros. ¿Y les funciona ser unas ratas? Sí, gozan de un crecimiento relativamente alto para ser un país europeo y el año pasado tuvieron 2,5 millones de turistas en un país que no supera los 600.000 habitantes. Después de todo, muy poca gente puede negarse a su extrema belleza natural, las zonas casi inhabitadas en donde se puede disfrutar plenamente la naturaleza, su arquitectura de primer nivel, una historia interesante que incluye un rey cosplayer y una participación en 2 guerras mundiales, y la es barato, cierto, y más de lo que te podrías imaginar. Ahora, aunque definitivamente Montenegro no va a ser la próxima potencia económica mundial, nadie puede negar su fascinante historia de superación que le ha entregado una valiosa lección al mundo. No importa qué tan jodido estés, siempre puedes superar a Latinoamérica. ¿Saben qué mejor si me tiro de las montañas más altas de Perú? Y llegamos a la última pregunta del video del siempre presente Edgar Palacios, quien nos cuestiona si en el futuro habrá guerras por el agua, ante lo cual sinceramente creo que la respuesta es un claro sí. Aunque lo más común en la Tierra es irónicamente el agua, apenas el 3% de esta es lo suficientemente dulce como para ser consumida, de la cual 2/3 se encuentra congelada en glaciares como el que mató a DiCaprio o el que le congelaba el pecho a Messi antes de 2021, un monumental problema si tenemos en cuenta nuestro consumo hídrico, que actualmente se encuentra en unos 4.000 litros de agua al día por persona y que es la causa de que más de 25 países estén sufriendo escasez hídrica, cifra que, sumada a la subida de la temperatura global que experimentaremos en los próximos años, el significativo crecimiento poblacional, una frecuencia cada vez mayor de sequías, y el aumento de su consumo con fines industriales, probablemente no haga otra cosa que intensificarse con el pasar del tiempo. Ahora, no crean que por esto viviremos en un mundo distópico en el que yo, una chica de 17 años llamada Alicia con una personalidad fuerte e independiente, una precisión de francotirador profesional y un amor secreto por su amigo John, salvará al asentamiento de una malvada corporación. Y es que sí, nuestro planeta está más jodido que latino en fin de mes. Sin embargo, a la hora de la verdad no es que nos falte agua per se, sino que somos más derrochadores que latino antes de llegar a fin de mes. Esperen un momento, creo que acabo de descubrir algo importante. Como mencioné previamente, el ser humano promedio gasta unos 4.000 litros de agua al día, pero de esos 4.000, apenas 100 se utilizan directamente, ya sea para el aseo personal, ejercer el arte culinario, o simplemente para beberla. ¡Pum! ¡Qué rico, eh! El resto se usa para producir lo que consumimos en nuestro día a día, como los 2.000 litros necesarios para producir 1 kilo de paltas, los 8.000 dedicados a confeccionar un pantalón de Shein que cuesta $6, dura 5 días y viene con 4 kilos de toxinas peligrosas para el ser humano y 3 razas de cubis, o los 15.000 litros utilizados para llevar a la mesa 1 kilo de carne de vacuno.
por lo que lo más probable es que a medida que el agua se vuelva más costosa por su baja disponibilidad, tanto las personas como las empresas comenzarán a optimizar su uso con el fin de reducir costos y evitaremos el apocalipsis. Pero Sergio, los seres humanos somos una especie egoísta que solo sabe destruir, no creo que podamos cambiar a tiempo. Gracias por hacer el comentario más cliché y superficial de la historia persona imaginaria creada para este video, pero afortunadamente hay experiencias que nos hacen soñar como la de Ciudad del Cabo en Sudáfrica, una metrópolis que en 2018 comenzó a experimentar una grave crisis hídrica, llegando a estar a unas pocas semanas del llamado día cero, o el día en el que por falta de agua se cortaría el suministro de los grifos de la ciudad. Mamagüevo. Digo, glu, 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 glu. Sin embargo, por desgracia para mi amor con el candente John, a medida que se acercaba la distopía y el precio de este recurso se hacía cada vez más alto, la ciudad cambió sus patrones de comportamiento, los habitantes comenzaron a tomar duchas más cortas y a secar sus piscinas, los agricultores mejoraron su sistema de riegos con el fin de evitar desperdicios, y las empresas redujeron su uso masivo, resultando en varios retrasos del día cero hasta que oficialmente las autoridades declararon como finalizada la crisis. Habiendo descartado una guerra del agua por motivos de supervivencia, hablemos ahora sobre una guerra del agua por motivos económicos, porque sí, un país cuyo nombre por ejemplo empiece por E y termine en Estados Unidos podría atacar a otro con el fin de reducir los costos de este recurso en el mercado doméstico tal como sucede con el petróleo en la actualidad. Sin embargo, esto no tiene mucho sentido, en un mundo en crisis será significativamente más costoso importar este recurso que recuperar las aguas residuales mediante tratamientos químicos o construir plantas desalinizadoras que hacen bebestible el agua del mar, sobre todo porque estos dos métodos son cada día más baratos, pero siendo sincero, si hay una cosa que me preocupa y que podría causar una guerra por el agua, la desigualdad, y no me refiero a la desigualdad social, a nadie les importa los pobres, ellos no tienen iPhone, Tú eres pobre, no tienes iPhone. sino más bien a que por razones geográficas, no todos los países que comparten una misma fuente de agua gozan del mismo acceso a esta. Sin ir más lejos, el río Nilo pasa por otras 9 naciones antes de llegar a Egipto, por lo que si un país río arriba decide desviar agua para satisfacer sus necesidades energéticas por ejemplo, podría llevar a los faraones a iniciar acciones bélicas. Ahora, si quieren casos concretos en los que es posible una guerra del agua voy a darles 3, el primero de todos es Egipto y Etiopía, sí, el escenario hipotético que mencioné previamente es real y de hecho ambos países han estado varias veces al borde de la guerra a lo largo de estos últimos años, pero no se preocupen. ¿Por qué confías en la diplomacia? No, porque es en África. El segundo caso tiene que ver con los soviéticos, quienes en los años 20 y 30 dividieron sus fronteras internas de Asia Central parecido a como lo haría un borracho en Año Nuevo, pero no porque hayan estado bajo los efectos del alcohol, bueno son rusos no lo descartemos, sino porque su objetivo principal era precisamente el de crear tensiones entre los locales y hacer que nunca pudieran ponerse de acuerdo para desafiar a Moscú, lo cual resultó de maravilla, pues actualmente Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán tienen los que podrían considerarse los bordes más activos del mundo con un total de 70 conflictos fronterizos en un marco de 4 años, de los cuales un gran porcentaje tienen que ver con los derechos de explotación del río Sirdaría, pero nuevamente, no se preocupen. ¿Porque consideras que el diálogo y la razón pueden llevarlos a crear un tratado que asegure el suministro de agua a todos los involucrados? No, porque el último y más preocupante caso es el de China, país que gracias a la meseta tibetana controla el origen de decenas de ríos que alimentan a más de 20 países asiáticos, países con los que hasta el momento ha buscado solucionar los conflictos de forma diplomática, sí, pero a medida que las necesidades hídricas y energéticas del gigante asiático crezcan su actitud podría comenzar a cambiar, algo especialmente peligroso en el caso de la India por la presencia de armas nucleares, pero nuevamente, no se preocupen. ¿Porque es en Asia? No, qué racista amigo, yo más bien lo decía porque si ocurre el Armagedón podré tener mi romance adolescente, pero hasta entonces, mi nombre es Alice y digo Sergio, soy un sim, y me despido.